este fin de semana. Muy bien, mis estimados alumnos de tercer año, continuamos con las clases de álgebra. Profesor José Reyes, este tema vamos a ver factorización, primera parte. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es factorizar? Factorizar es descomponer, ¿de acuerdo? Es transformar un polinomio en el producto indicado de factores primos. Por ejemplo, factorice 15. Ah, ya, 15 es, puede descomponer 15. Factorizar es descomponer 3 por 5. O sea, en sus factores primos. Eso significa factorizar. Descomponer en sus factores primos. Solo que en este caso vamos a descomponer polinomios. Por ejemplo, tengo yo el polinomio x cuadrado más 5x más 6. Voy a descomponer, o sea, voy a expresar como una multiplicación de sus factores indicados, ¿de acuerdo? De sus factores. Voy a dejar como una multiplicación indicada, ¿de acuerdo? Entonces de aquí para acá he factorizado. Y estos dos vienen a ser los factores primos. Estos dos vienen a ser los factores primos. Ahora, usted se preguntará, ¿qué son los factores primos? ¿O qué es un factor primo? El factor primo es aquel polinomio que no admite más descomposición. O sea, ya no puedes descomponer más. Por ejemplo, x es un factor primo, ya no se puede descomponer. X, ¿cómo lo puedo escribir? ¿1 por x? No, ya no. X menos 3 también es factor primo. 2x más 3 también es factor primo. X cuadrado más 3 también es un factor primo. 2x menos 20, factor primo. X medio, factor primo. Ejemplo de factores primos que ya no se pueden descomponer. Por ejemplo, hablando en los números naturales, el 5 es un factor primo, ya no se puede descomponer. 7 es un factor primo, ya no se puede descomponer. En cambio, si yo colocara, por ejemplo, 15, 15 no es factor primo, porque 15 se puede descomponer todavía. Entonces, factor primo es aquel que no se puede descomponer más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplos, ahí están. Ahora, conteo de factores primos. Una vez que hayamos factorizado, nos van a pedir en algunos ejercicios hallar cuántos factores primos tiene el siguiente polinomio factorizado. Entonces, en un polinomio factorizado, los factores se encuentran como bases. O sea, los factores van a ser las bases. Pero las bases que contienen variables. Las bases que contienen las variables. O sea, los números no vienen a ser los factores primos. Por ejemplo, tengo acá este polinomio, ya está factorizado porque todo está en multiplicación. Desde la entradita nomás, 3 no lo voy a considerar porque es una constante. Los factores primos son las bases, es decir, el x, y x más y. Recuerden que las variables son x y y, que contengan x y y. Factores primos, las bases. ¿Cuántas bases tengo? 3. 1, 2, 3. Factores primos, 3. En el siguiente polinomio factorizado, ¿cuántos factores primos? ¿Cuántas bases puedo observar? 1, 2, 3, 4. 4 bases, por lo tanto tiene 4 factores primos. Muy bien, ahora vamos a ver los criterios para factorizar. Criterios son varios. Primero empezamos con factor común. Factor común es aquel variable, término, monomio, binomio que se repite. Por ejemplo acá, factor común es el m. Factor común m. Factor común m es la variable, en este caso es el monomio que se repite, m. Entonces voy a escribir a mi factor común m una sola vez. Abro paréntesis, cierro paréntesis. El signo es el mismo. Y escribo lo que me está quedando. Me está quedando x y por este lado me está quedando y. Me está quedando por acá x y por el otro lado y. mm una sola vez. Lo que me queda voy a copiar, lo que me queda. Ya está.
Entonces, ya he factorizado. Muy bien. Entonces, queda factorizado. Ya está. Muy bien, aquí. ¿Cuál es el factor común aquí? M menos 2, M menos 2. Ah, ya. Entonces, factor común es M menos 2. Factor común, M menos 2. Abro paréntesis y escribo lo que me ha quedado. Aquí me queda X más, al otro lado me queda Y. Listo. Y queda factorizado. ¿De acuerdo? Queda factorizado. Entonces, factor común, el que se repite. Factor común, el que se repite. El siguiente criterio es agrupación de términos. Vas a encontrar, por ejemplo, que no hay un factor común en todos. Entonces voy a tener que agrupar 2 en 2, 3 en 3, de acuerdo al ejercicio y encontrar para factorizar con factor común. Por ejemplo, si yo agrupo junto las dos primeras, observo que se repite n. Si yo agrupo junto las dos últimas, observo que se repite n. Entonces la primera va a ser m x más y más. En la segunda, factor común sería n. Factor común sería n. Y queda x más y. Pero ahí no termina, ahí no termina. Mira, si usted observa, acá se presenta, mira, este término. Ese término sería el factor común. O sea, factor común, se repite. Por lo tanto, copio una sola vez. X más y, paréntesis, me queda el m y me queda el n. Listo, ahora sí quedó factorizado. Muy bien, ahí está. Otro ejemplo. Miren, en todas no hay un factor común, no se repite. Entonces voy a agruparlas. Voy a agrupar, por ejemplo, yo puedo decir aquí, entre estas dos lo voy a agrupar, porque no tienen nada en común. En cambio, estos dos tienen un factor común. ¿Quién es? El A. Entonces, la primera me quedaría así, 2A más B. Más, aquí se repite A cuadrado hay 2, entonces se repite A. Entonces voy a sacar A y me va a quedar aquí 2A, porque A por A es A cuadrado, y más B. Y otra vez, aquí se puede observar que este binomio se repite. Entonces hay factor común. Entonces el factor común en este caso va a ser 2A más B. 2A más B, paréntesis. Aquí no me queda nada, aparentemente. Siempre que no quede nada, supuestamente, hay 1. ¿Ya? Porque en realidad lo que se hace es dividir L entre L, 1. L entre L queda A. Ahí está. Listo. Queda factorizado. Si me pidieran cuántos factores primos tiene, 1, 2. Muy bien. Ahora seguimos. Criterio de identidades. Diferencia de cuadrados. Esto vas a usar cuando tengas dos términos, entre ellos hay un menos y los exponentes son pares. Si los exponentes son pares, mira, vas a obtener las mismas bases, suma y resta, pero los exponentes se reducen a la mitad. ¿De acuerdo? Sí, exponentes pares, ¿sí? Suma y resta, pero con exponentes se reducen a mitad. Por ejemplo, aquí, menos. Este 4 es 2 al cuadrado. O sea, lo que voy a hacer primero darle la forma. X cuadrado menos 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí me va a salir, ¿sí?, las mismas bases, o sea, x2, adición y sustracción, y los exponentes se reducen a la mitad. 2, mitad 1.
2, mitad 1. O sea, quedaría simplemente así. A ver, aquí también le voy a dar forma. 9 es 3 al cuadrado. Menos m al la cuarta. Muy bien. Exponentes pares menos. Allá. Diferencia de cuadrados. Entonces, me va a salir, voy a escribir las bases. 3m. Voy a escribir las bases. 3m. Los exponentes se reducen a mitad. Si es 2, 1, ya no se coloca. Si es 2, 1. Si es 4, 2, mitad. 2. Y simplemente por aquí será suma y resta. Listo, quedaría factorizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es diferencia de cuadrados. También hay suma y diferencia de cubos. Cuando los exponentes son múltiplos de 3. Exponentes múltiplos de 3. Si es menos, voy a escribir las bases, simplemente las bases. En el otro paréntesis, el cuadrado del primero. Al medio la multiplicación. Muy bien, aquí faltó nm, ¿de acuerdo? O sea, voy a dividir los exponentes entre 3, entre 3. ¿De acuerdo? Y me va a quedar acá el cuadrado del primero, cuadrado del segundo y al medio la multiplicación. Similarmente acá, si es menos va menos, si es más va más. A la n, a la m. Igual, cuadrado del primero, cuadrado del segundo y al medio la multiplicación. Pero más, menos, menos, más. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Mira, x cubo menos 8. Voy a darle la forma. X al cubo, 2 al cubo. Muy bien, entonces aquí voy a tener lo siguiente. Voy a escribir las bases. X menos 2. Ya está. X menos 2. Bueno, los exponentes sobre 3, 1, 1. Ya está. Aquí entonces, mira, el cuadrado del primero, x al cuadrado. Cuadrado del segundo, 4. Y la multiplicación de ellos dos, 2x. Entonces, me estaría quedando, pero ya sabes, si es menos, acá va más y el último siempre va a ser positivo. Listo, y quedó factorizado. A ver, una más. Voy a darle la forma. Esto es 4 al cubo, 4 al cubo, menos 3x al cubo. Muy bien. Entonces aquí voy a tener... Mira, voy a escribir solamente las bases. Solamente las bases. O sea, 4 menos 3x. Sobre 3 queda 1, 1. Cuadrado del primero, 16. Cuadrado de 3x, 9x al cuadrado. Y luego voy a multiplicar estos dos. 4 por 3, 12. Acá al medio, 12x. Acuérdate, si es menos, acá es más. Y el último siempre va a ser positivo. Listo, quedó. Una más. Voy a darle la forma, 5 al cubo, menos y al cubo, más. Entonces voy a escribir aquí solamente las bases y luego las potencias. A ver, diré entonces 5y. Entonces su cuadrado, 25. Su cuadrado, al medio la multiplicación, 5x. Perdón, 5y. Entonces tendremos acá más, pero si acá hay más, acá va a ser menos y acá más. Listo. Entonces eso sería aplicando suma y diferencia de cubos. Muy bien, señores, ahí viene la segunda parte.